Bendiciones, hoy jueves 4 de septiembre del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, en las guerras seremos probados. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y en estos últimos tiempos vemos con gran facilidad que la gente a lo bueno le llama malo y lo malo le llama bueno. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es decir, que tú y yo tenemos una guerra a diario con nuestra carne, contra el mundo, contra todo lo que vivimos, con el diablo. Y tenemos que reconocer que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque aunque andamos en la carne, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 3, 4, no luchamos según la carne, ¿ok? Sino sabemos que hay algo en el mundo espiritual por lo cual usted y yo tenemos que estar preparados. Ahora, ¿por qué es necesaria la guerra? Porque vivimos tiempos de guerra. Tal vez la guerra que tú estás viviendo ahora es con tu familia, en tu matrimonio, en el ámbito familiar, donde hay una guerra entre tus hermanos, entre tus seres queridos, o quizás entre tus padres, con un divorcio, ¿ok? Con problemas, con circunstancias tremendas, con situaciones de desacuerdo, con conflictos de herencia, con enemistades, con pleitos, con riña. O tal vez la guerra que estás pasando en este tiempo es en el ámbito laboral, con intriga entre los compañeros de trabajo, entre falsos amigos, entre competencia, entre chisme, envidia, en malponerte con tu autoridad, en no ser tomado en cuenta, en sentirte que la gente que está trabajando contigo simplemente no está contigo. O quizás estás viviendo una guerra en el ámbito sentimental, un divorcio, una separación, una desilusión en tu relación amorosa que te está llevando a sentir carga, o donde tú llevas la carga tú sola. O en el ámbito de la salud, mucha gente tiene guerra en la salud con enfermedades, con depresión, con seres queridos que ama, que se encuentran ahora imposibilitados, discapacitados, con problemas mentales, con problemas terminales, con ataques continuos en el cuerpo. O en el ámbito espiritual, tal vez en tu ministerio, en ese llamado que Dios te dio, en ese llamado que Dios determinó para tu vida, hay un estancamiento, hay una flojera, hay una muerte espiritual, ¿ok? O quizás hay soberbia dentro de la iglesia, orgullo, guerra entre un hermano y el otro, circunstancias duras, pero tenemos que saber que toda guerra es necesaria. Ahora, ¿por qué Dios permite las guerras? Las guerras Dios permite para prepararnos, para probarnos, para saber cuán obedientes somos a Él y a su palabra. Si realmente estamos, diseñados con el material que Dios nos hizo, vamos a pasar esa guerra y vamos a salir victoriosos. Pero mucha gente en medio de los procesos, en medio de la guerra, en medio de los ataques, abandona, se tira la toalla, sale corriendo, no avanza, ¿ok? Simplemente lo suelta todo. Si usted va a la palabra, al libro de Jueces 3, vemos cómo nos hablan de esas guerras. Dice el libro de Jueces 3, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Es decir, que Dios permitió circunstancias dentro de su pueblo para probarlo. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 principales de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Jamá, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos,
fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Es decir, Dios dejó su pueblo dentro de unas naciones. ¿Para qué? Para probarlos, porque Dios permite circunstancias en nuestra vida para probarnos. Es decir, que esa situación en el ámbito familiar que está ocurriendo ahora es para probar a tu familia, para probar cuánto se aman, para probar la fidelidad entre ellos, para probar cuánto se cuidan unos con otros, ¿ok? Eso que está ocurriendo en tu iglesia ahora es para probar al pueblo fiel, para ver cuántos son hijos legítimos de esa casa y cuándo no son. Los que no son se van, los que son hijos legítimos aguantan la pela. En el ámbito de tu salud, el Señor permite esa guerra para probarnos, para llevarnos a otro nivel, ¿ok? Para que nosotros aprendamos a depender de Dios y no de los hombres, ¿ok? Para que nosotros aprendamos a agarrarnos de nuestro Padre Celestial. Cada guerra es para probarnos. Por eso dice la palabra que todos los que no habían conocido la guerra, mire, los dejaron solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, ¿ok? Porque ellos necesitaban aprender a pelear. Ahora, el Señor dejó naciones dentro de su pueblo y estas naciones eran descendientes de los hijos de Canaán. Estas naciones eran naciones corrompidas, eran naciones idólatras, eran naciones que el Señor había permitido. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no se contaminase, para que el pueblo de Dios no se mezclase. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se mezcló, ¿ok? Usted puede caminar con gente y no mezclarse con ella, sino el ejemplo más claro de ello lo podemos encontrar en Jesucristo. Jesús caminó con un Judas que lo iba a vender, con un Pedro que lo iba a negar, con un Tomás que no iba a creer en él, pero aún así se sentó con ellos, le lavó los pies, ¿ok? Le sirvió, porque hay gente que es parte de tu camino, pero no de tu destino. Y hay gente que Dios permite a nuestro lado, gente mala, gente rebelde, gente infiel, gente, mire, mentirosa, pero todas esas personas Dios la permite en nuestra vida para que nosotros aprendamos a no ser como ellos, para que nosotros marquemos la diferencia. Dios permitió esos hermanos, esa familia, esos seres queridos que tal vez ahora te han decepcionado, no para que tú los critiques ni para que hables mal de ellos, sino para que tú aprendas a no ser como ellos y a parecerte cada día más a Jesús, ¿ok? Entonces, esas personas Dios las permitió para probarnos. Dice que los permitió, ¿para qué? Para que los que no habían conocido la guerra, ellos pudieran aprender. Dejó a los filisteos. Los filisteos eran conocidos como ese pueblo enemigo de los israelitas. Era un pueblo agresivo, era un pueblo belicioso, era un pueblo que oprimió a Israel y que luchó constantemente en contra de Israel. Ese pueblo que el Señor había dejado, los cananeos, eran descendientes de los Canaán, eran carnales, gente carnal. Usted conoce gente carnal, gente que todo el tiempo te contesta con la carne. Los seteos eran descendientes de los hititas, eran gente que vivía con miedo, que todo el tiempo te meten miedo. Los amorreos eran nómadas, esas gente que andan de iglesia en iglesia buscando unción, buscando pastor, buscando palabras proféticas y no han entendido que tienen que meterse con el Señor. Los fereceos era gente también que estaban ahí en esa descendencia de los cananeos, gente que era idólatra, que adoraban a dioses falsos. Los heveos adoraban a dioses falsos, ¿ok? Eran aquellos que el Señor entregó en la tierra de Canaán, le entregó en manos de Josué. Esa gente, toda esa gente era idólatra, pero Dios la permitió dentro del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no se mezclase, para que el pueblo de Dios no aprendiera de ellos, sino que ellos se volvieran al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? Se mezcló, se casaron unos con otros, tomaron a sus mujeres, se mezclaron y se le olvidó la asignación, porque hay gente que se olvida lo que Dios le mandó a hacer y se mezclan con otro tipo de gente. Usted tiene que saber que la guerra es necesaria para probarnos. Por eso Jesús le dijo a Simón en el libro de Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez tú vuelto,
fortalece a tus hermanos, o sea, dale testimonio a tus hermanos. Y Simón negó a Jesús la misma noche que le había dicho, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Lo negó, porque hay gente que en tiempo de guerra nos va a negar, nos va a contestar, se va a desaparecer de nuestra vida, no nos va a tomar en cuenta, pero todo eso viene con la firma, con el sello, con la estampa de parte de Dios. ¿Y para qué? Para formar nuestro carácter, para llevarnos a nosotros que realmente tenemos que buscar del alto, del sublime, de aquel que habita la eternidad. Que Dios permite esa gente en nuestra vida que nos está haciendo la guerra y que estamos viviendo tiempos duros, difíciles, pero son necesarios para que usted y yo aprendamos a confiar en el único que realmente tenemos que confiar, que es Jesucristo. Por eso usted y yo tenemos que comportarnos diferente. Dice el libro de Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. O sea, porque el Señor quería llevarnos, el apóstol Pablo nos quería llevar a que nosotros, por causa del evangelio, íbamos a ser atacados, pero nosotros teníamos que permanecer ahí, teniendo conflicto, a estar ahí firme, en tiempo de guerra, estar ahí firme, porque realmente el único que nos va a libertar y nos va a liberar es Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que estamos viviendo tiempos de guerra, tiempos difíciles, tiempos duros, pero necesarios para probarnos, Dios mío, para que así como tú le dijiste a Pedro, que no os sorprendáis del fuego de la prueba en medio de vosotros, que ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo, pero este padecimiento con Cristo nos teníamos que regocijar porque iba a traer, Señor, un eterno peso de gloria. Declaramos que estos tiempos de guerra son para sacar lo mejor de nosotros, son para, Padre, refinarnos como el oro, son para probar a tu pueblo, para ver si te creemos aún en medio de la dificultad. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a mantenernos fiel, ayúdanos, Señor, a que el orgullo, la soberbia no se apodere de nosotros, sino que podamos, Padre de la gloria, mantenernos fiel hasta el final, para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.